Queremos saludarles, mis apreciados hermanos y amigos, en este su programa Biblia al alcance de todos, un repaso a la escuela sabática. En esta mañana nos encontramos una vez más con el profesor Germán Alexander, el rector de una de las instituciones más importantes acá de la ciudad de Ibagué. Profesor, es un placer tenerlo en nuestro set de grabación. Muchas gracias por la invitación y muy complacido de estar compartiendo nuevamente este set con usted, pastor. Profesor, quiero felicitarle porque tengo entendido que ahorita hace parte del equipo de mayordomía de nuestra asociación que recorre todos los distritos exponiendo un tema tan maravilloso como la mayordomía. Alabado sea Dios, pastor, que sigan viniendo bendiciones. Lección número 5 para el 3 de agosto, titulado Milagros alrededor del lago. Y como es costumbre en nuestro programa, antes de abrir las Sagradas Escrituras, le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a entenderla e interpretarla y practicarla. Profe, ¿qué tal si es tan amable y nos dirige en oración? Muy bien. Padre Santo y Dios Todopoderoso, Señor, queremos primero agradecerte por tu bondad, tu misericordia, por tenernos en este lugar y compartiendo tu palabra, Señor, que es lo más importante. Te pedimos humildemente que tu Espíritu Santo abra la mente y el corazón de cada una de las personas que comparte este video con nosotros, para que sea Él quien le diga lo que tiene que escuchar y que sea también el Espíritu Santo el que dirija nuestras ideas y nuestros pensamientos, nuestras palabras, en el nombre de Jesús. Amén. Seguimos, mis apreciados hermanos y amigos, estudiando el maravilloso libro de Marcos. En esta semana estudiaremos Marcos capítulo 4, capítulo 5 y capítulo 6. Este libro y esta lección en especial se encuentra, podríamos decir, entre un milagro en el mar de Galilea y otro milagro en el mar de Galilea. Inicia y termina, ¿no? Termina. Jesús calma la tormenta, pero también Jesús camina sobre el mar de Galilea. Inevitablemente, profe, mar no es lo que nosotros consideramos. De antemano no era un mar. Era un lago. Era un lago de agua dulce de 21 kilómetros de largo por 13 de ancho. Sin embargo, podemos imaginarnos, mis apreciados hermanos, tierras desérticas, el Medio Oriente, y en medio encontrar un oasis de este tamaño. Agua dulce que le surte peces y además le sirve de transporte. Total, era un centro inevitablemente de economía, era un centro social, era un centro familiar. Prácticamente estas regiones giraban alrededor de lo que se le conoce como el mar de Galilea. Y ahí, apreciado profesor, se narra una de las historias más maravillosas de las Sagradas Escrituras y considero que más interesantes, como la demostración del poder que tiene Jesús sobre la naturaleza. Háblenos un poquito de ese milagro, profe. Es la lección del domingo, calmando la tormenta. Sucede a finales del siglo XXIX, van aproximadamente año y medio después del bautismo de Jesús, y esto sucede en donde usted ya dijo, el lago o mar de Galilea. Aquí vemos la historia y luego vamos a hablar un poco de lo que se interpreta de esta historia. Está terminando el día, un día ajetreado como todos los días de Jesús, un día en donde está bastante cansado, quizás tanta gente, la predicación, el hecho de sentirse tan cercado, haciendo milagros, bueno, todo esto lo llevan a que los discípulos le digan, maestro, vámonos ya, lo suben al barco, él se va hacia la parte de atrás en la popa, se recuesta, el cansancio le vence, vemos lo humano que es Jesús ahí, ¿no? Se queda completamente dormido. Y mientras tanto, una tormenta, una gran tormenta viene. Debemos medir la tormenta no por lo como nos la explique de pronto Marcos, sino por lo que dice de quienes la vivieron. Porque son personas, son pescadores avesados, son pescadores curtidos, acostumbrados a este tipo de situaciones y sienten un miedo que pasa a terror, ¿no? Y Jesús está ya durmiendo tranquilo, sin ningún problema, y muchas veces nosotros nos asustamos y resulta que al lado nuestro tenemos al Maestro, a Jesús. Profe, aquí hay cosas bien interesantes, ¿cierto? De antemano, las tormentas en el mar de Galilea son comunes y vienen de forma inesperada. Suelen decir los que conocen esos sectores que es un lugar entre montañas y de vez en cuando, de la noche a la mañana, se levantan las tormentas.
Lo segundo interesante es que el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas, el capítulo 8 y el capítulo 8, profe, narra algunos detalles que Marcos omite. Por ejemplo, cuando Jesús es despertado por Pedro, ¿cierto? Y la Biblia dice prácticamente que Pedro lo tomó y le dijo, Señor, que perecemos. En otras palabras, lo que le está diciendo a Pedro es como que aquí todos estamos comprometidos con este negocio de que el barco no se hunda, de que no tengamos que morir, perecer esta noche, mientras usted descansa y duerme, ¿cierto? Haga algo, ¿no? Haga algo, ¿cierto? Lo otro es que las personas que iban dentro de esa embarcación, como usted dice, eran expertas. Supongo que lucharon primariamente con sus propias fuerzas y con los conocimientos y con la sabiduría que tenían su experiencia en controlar la tormenta. Sin embargo, pues hay algo maravilloso. Se levanta Jesús y manda a callar el mar, ¿cierto? Los vientos, las aguas. Yo creo que un espectáculo de estos, profe, lo deja uno anodado. Atónito. Pienso que ahí, pastor, quizás ellos pensaron que Jesús podía participar sacando agua, ¿no? Que se estaba llenando el barco, o que les ayudara pues con las velas y este tipo de cosas. Pero Jesús sale y calma los vientos. Él es el creador, además. Poder de la palabra. El poder de la palabra. Esta historia, pastor, pienso que es importante que hablemos de la teofanía que aparece aquí. La teofanía, teos, Dios, fanías, es aparición. Los casos de teofanía son comunes en la Sagrada Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, cuando Dios o un ángel de Dios se aparece a alguien, ¿no? Regularmente hay 5 características en una teofanía. La primera es la demostración de poder divino. Jesús lo hizo ahí, calmó los vientos, calmó el mar. El temor humano, obviamente la desesperación de quienes estaban en ese momento en ese barco. La exhortación de no temas que Jesús le hace a ellos. ¿Dónde está la fe? ¿Qué pasa? ¿Cierto? No se desesperen. Y la cuarta, las palabras de revelación que casi siempre hacen, ¿no? Yo soy Dios o yo soy un ángel enviado por Dios. Y la quinta, que es la respuesta humana a la revelación, ¿no? Que es quedar atónito, como dice usted, pastor, o anonadado. La cuarta no aparece, pero es la tarea que nos dejó esa lección ahí, Marcos, porque la cuarta es que nosotros somos los encargados de encontrar cómo es que se reveló Jesús como creador, Jesús como el redentor, Jesús como el poder que le da el Padre para que puede hacer tantas cosas para nosotros y en bien de la humanidad. Perfecto. Inevitablemente yo creo que esa lección del domingo, profe, nos deja asuntos muy prácticos para la vida, ¿cierto? Porque a veces en medio del mar de la tormenta, de la noche oscura, cuando los vientos nos soplan a nuestro favor, nosotros como seres humanos solemos desesperarnos, ¿no? Solemos preguntarnos, ¿no? Solemos cuestionarnos de antemano. Los teístas creemos en Dios, confiamos en Dios y tenemos la certeza de que Dios actúa en nuestro diario. Pero hay gente que no es teísta, sino que es deísta, con D. Con D. Que creen en Dios, pero creen en un Dios que está lejos de la humanidad, que creó, dejó y abandonó, y que nosotros luchamos solos en la vida. Y yo creo que muchos de nuestros hermanos están pasando del teísmo con T al deísmo, ¿cierto? Que justamente fue lo que aconteció a los apóstoles, ¿cierto? Ellos creían en Dios, pero en un momento difícil de la vida trataron de solucionar la situación por sus propias manos. Qué bonito hubiera sido que Pedro hubiera más bien hecho una cadena de oración, ¿cierto? Sí. Le hubieran despertado a Jesús, le hubieran dicho, sálvanos, Señor. Sí. Tranquilitos, lindos, pero tenemos nosotros la oportunidad de hacerlo, profe. Bueno, y si esa noche fue espectacular, una noche yo creo que nunca olvidaron los discípulos, el siguiente día subió de nivel, ¿cierto? Porque impresionante ese segundo día, ¿no? Cuando pasaron al otro lado, al lado del mar de Galilea, mis apreciados se encontraron con un endemoniado. Esta historia también la narra Mateo 8 y Lucas capítulo 8, los evangelios sinópticos. Y ese endemoniado
Satanás había tomado completamente la mente de ese hombre. Y la palabra de Dios dice que se daba golpes, ¿cierto? Que rompía las cadenas, que estaba viviendo en medio de los sepulcros. Y nace y llega a mi mente, profe, y para algunas de las personas que nos oyen en ese momento, la forma de actuar de Satanás a través de los tiempos, ¿no? Sí. No olvidemos que Satanás es un ángel con un grado de arcángel. De arcángel no, qué pena, de querubín protector. Gracias. Y cuando vamos a Génesis capítulo 3, lo vemos hablando a través de una serpiente. O sea, tomando un animal para hablar, una representación de ese ángel ya no de luz, sino de tinieblas. Más adelante vemos que una burra le habla a Balaam, pero esa burra no es la burra, es el ángel, pero ya un ángel bueno, que habla a Balaam. Así que llega a mi mente un concepto, profe, y es el pensar, el creer que la palabra de Dios enseña que de una u otra forma esos espíritus pueden hablar a través de animales o pueden tomar animales, como pasaba hace algunos años en las historias que contaban nuestros abuelos. Sí, de lo que contaban nuestros abuelos. La mitología colombiana también. Sí. Pero un segundo aspecto, profe, que narra la Sagrada Escritura es cuando Satanás toma la mente de una persona completamente, ¿cierto? O los demonios toman la mente de una persona completamente, que es lo que narra justamente la historia. Un hombre que inevitablemente no era que este hombre fuera el más pecador que todos, habían más pecadores que este hombre, sí. Que tenía una familia, que tenía un padre, que tenía unos hermanos, que tenía unos hijos, tal vez un hogar, pero que en su mente débil, Satanás se apodera de su mente completamente. Se aprovecha de esa debilidad. Porque a veces pensamos que estas personas, que es la más pecadora que todos. No es así, ¿cierto? De antemano, profe, en muchas ocasiones y para mis apreciados oyentes, nos invitan a nosotros, pastor, vamos a un caso de un endemoniado, ¿no? Y a veces la gente está endemoniada, pero en otras ocasiones no está endemoniada. ¿Y cómo saberlo? ¿Cómo saber si un hombre está endemoniado? Entonces, ¿qué características tiene? Pautas sencillas, ¿cierto? La palabra de Dios dice que inevitablemente este hombre no tenía una esquizofrenia. Este hombre estaba endemoniado, ¿cierto? Segundo, desarrollaba una fuerza sobrenatural, ¿cierto? Yo he tenido la experiencia de ver hombres, mujeres, niños desarrollando fuerzas sobrenaturales, ¿cierto? Que levantan una banca y la lanzan, ¿cierto? Una banca que no pueden levantar a ni 2 ni 3 personas. Tercero, cambian su voz, ¿cierto? Por lo regular ya no es esa voz tierna y calmada, sino que hablan una voz ronca, como gutural, que no es la de ellos, sí. Tercero, pierden la mirada, la vista, ¿cierto? O sea, no se desenfocan, ¿cierto? Pero hay una que nunca falla, profe. Si usted algún día le toca ir a un caso endemoniado, le voy a regalar ese dato, profe, gratis, ¿cierto? Gratis. ¿Cuál es ese? Mira, yo lo aprendí hace muchos años. Te vas con otra persona, con otro anciano, con otro líder o con el pastor. Y llegas donde la persona que dicen que está endemoniada. Y tú empiezas una conversación casual con él, mientras la otra persona que está al lado ora mentalmente. Porque nosotros creemos que a la persona orar mentalmente, la presencia de Dios está. Y cuando la presencia de Dios está, si él está endemoniado, automáticamente va a actuar. Automáticamente, él no sabe. O sea, rechaza de una vez a Dios. Automáticamente, sí. Si esta persona está acá repitiendo un salmo mentalmente, él de una vez se incomoda. O si esta persona está cantando un himno mentalmente, él se incomoda si está endemoniado. O si esta persona está haciendo una oración, él se incomoda mentalmente. Pero si mientras yo estoy hablando con el endemoniado, entre comillas, y esta persona está orando, repitiendo salmos y teniendo oraciones, y él no actúa, la persona no está endemoniada. ¿Qué es lo que me enseña las Sagradas Escrituras? ¿Cierto? La Sagrada Escritura me dice que cuando el hombre está endemoniado, llegó Jesús. Y apenas llegó Jesús, él se incomodó. Claro, bastante. Se incomodó, porque supo quién había llegado. Lo increpó fuerte. Claro, total, ¿cierto? Y no solo se incomoda, sino que el Evangelio de Marcos dice que él dijo: Jesús, Hijo del Altísimo, te conjuro por Dios que no me atormentes, ¿cierto?
Pero los otros evangelios añaden una frase bien interesante. ¿Por qué has venido a atormentarnos antes de tiempo? Antes de tiempo. Antes de tiempo. Porque es bien interesante que quien hablaba, profe, no era el hombre. Quien hablaba eran los demonios. Los ángeles malignos. Y esos demonios antes habían sido ángeles celestiales. Cuando Jesús gobernaba, y que todavía gobierna, las huestes angelicales. Pero esos ángeles celestiales, como lo vimos en unas lecciones pasadas, se revelaron la tercera parte de los ángeles, dice Apocalipsis capítulo 12, se reveló la tercera parte de los ángeles y fue expulsada del cielo y vinieron a la tierra. Ahora, esa tercera parte que está liderada ahorita por Satanás ya no son ángeles de luz, son ángeles de tinieblas, ¿cierto? Son seres espirituales y esos seres espirituales no están escondidos, profe, están realmente como león rugiente, están atacando, ¿cierto? Entonces encuentran la mente de este pobre hombre, que es un hombre pecador igual que usted y que yo, profe, pero un hombre con una mente débil y se apodera completamente ¿de qué? De la mente de este hombre, ¿cierto? Y cuando ve algo divino, en este caso Jesús, pues automáticamente se incomoda, Pero yo quiero decirles, mis apreciados hermanos, no solo así se presenta Satanás, no. Porque a una mujer que era adúltera, Jesús le sacó 7 espíritus. 7 espíritus. O a Pedro, cuando Pedro discutía con Jesús para que no fuera a Jerusalén, entonces a cumplir la misión. Aléjate de mí, Satanás. Es cierto, en un buen consejo, entre comillas, no queremos que suba a Jerusalén y que perezca y que lo maten y que lo crucifiquen. Jesús entendió que Pedro había sido poseído por Satanás y le dijo, aléjate de mí, Satanás, porque no piensas como piensa Dios y no piensas como los hombres. Y me llama más la atención, profe, porque cuando Judas iba a vender a Jesús, el evangelio registra y entró en la mente de Judas Satanás. ¿Cierto? Así dice literalmente. O sea que Satanás tomó la mente de Judas. Entonces fue cuando Jesús le dijo, amigo, lo que has de hacer, hazlo pronto, hazlo ahora. Así, mis apreciados, que esta lección nos da una buena descripción, tal vez un buen estudio de cómo enfrentar un caso de estos que no le recomiendo mucho a nadie, ¿cierto? Pero que inevitablemente nos toca en el camino del ministerio. Pero no quiero dejar la lección ahí sin decir algo maravilloso, profe. Lo más importante acá es que, aunque no era un demonio, era una legión de demonios. Que fueron a los cerdos y los cerdos se mataron. 3,000, son 3,000 la legión. Sí. Los cerdos se lanzaron por un despeñadero y los cerdos murieron, pero los demonios no. Jesús tiene el poder, no sobre uno, sino sobre 3,000. ¿Cierto? Jesús es poderoso para desatar cualquier posesión de Satanás sobre la vida tuya o sobre la vida de nosotros. Cualquier tipo de posesión, ¿cierto? En Jesucristo está el poder. Amén. Ahora, profe, viene otras historias maravillosas. Esta lección está llena de historias maravillosas. Lamentablemente, por cuestión de tiempo, no vamos a poder hablar de todas. Pero viene la historia de la hija de Jairo, ¿cierto? Háblenos un poquito de ese personaje, Jairo. Bueno, pastor, me llamó la atención del título de esta lección, ¿no? En la montaña rusa con Jesús. Imagínense una montaña rusa y pienso que quienes estaban al lado de Jesús vivían una montaña rusa. Quizás para Jesús no, pero para ellos era una montaña rusa. Un subir y bajar impresionante, emociones altísimo nivel, luego una calma total, bueno, como la tormenta, ¿no? Jesús está aún en la casa de Mateo cuando llega Jairo. Jairo es un líder de sinagoga, obviamente pienso yo contradictor de Jesús, no creyente de Jesús, pero tiene un problema gravísimo. Su hija está muriendo, su esposa y sus amigos están en la casa sufriendo y Jairo siente la necesidad de buscar a Jesús para que le sane a su hija. Y es tanta esa necesidad que va y se postra a los pies de Jesús. Jesús en silencio dice, vamos. Pero esta es una historia sándwich. Esta historia termina aquí. Luego inicia la historia de la mujer con el flujo de sangre que toca a Jesús y Jesús le da con el toque a Jesús
recibe la sanidad física, pero Jesús quería darle otra más, ¿no? La sanidad espiritual, y de hecho lo logra. La historia de Jairo termina cuando ellos llegan y Jesús llega a la casa, y me causó gracia esto. Yo no había entendido bien esa parte, por qué se burlaban de Jesús, ¿no? Y es que cuando Jesús les dice, la niña no ha muerto, la niña duerme, en realidad lo que, si lo pusiéramos en las frases de hoy, es como alguien dijera en una parte, él no ha muerto, o esta niña no ha muerto, sino ha fallecido. Por eso se burlaron, porque Jesús dijo, la niña no ha muerto, duerme, y duerme quería decir... una redundancia. Exacto, es redundante, esa parte. Entonces, sí, Jesús quita las plañideras, las hace alejar, imagínense, ya había contratado plañideras para eso, y Jesús le dice una frase que está ahí, ¿no? Talita Cumi, que es como corderito, levántate, ¿no? Esa parte. Sí. Bonita, eso, hay unos contrastes ahí, pastor, pero pues rapidito, ¿no? Una mujer que está alejada de Dios, un hombre que es dirigente de sinagoga, alguien que llega por detrás a Jesús, otro que se presenta por delante, ¿cierto? Son contrastes bonitos que se dan en esta historia. Pero básicamente aquí es la fe de la mujer la que llama la atención, creer que solo con un toque del manto de Jesús podía ser curada, ¿no? Muy bonito esa parte. Y Jairo, sentir esa necesidad de acudir a Jesús, aun cuando no creía en él. Sí, yo creo que son dos actos de fe, ¿cierto? Porque realmente el manto de Jesús, que de antemano algunos dicen que lo encontraron y lo tienen y lo conservan, ¿cierto? O el sudario de Jesús. O el sudario, ¿cierto? sí. No es el manto era un chiro normal, como decimos hoy en el ardor popular, era un trapo. Era un trapo. ¿Cierto? Y aunque pudiésemos encontrar el sudario, tampoco el sudario no tiene nada que ver, ¿cierto? Es como el santo grial, ¿cierto? Lo andan buscando, pero no tiene nada que ver, ¿cierto? Realmente es el acto de fe de esta mujer, el creer que tan solo el tocar el manto podía quedar sano. Impresionante, fe. Y pues realmente fue Jesús quien la sanó, el manto. Claro, ¿no? claro. Interesante la fe también de Jairo, ¿cierto? Que aunque no era tal vez una persona muy cercana a Jesús, tenía la plena convicción de que Jesús podía sanarla, ¿cierto? Yo creo que si hubiéramos estado en la actualidad y esta historia se contara, profe, nosotros hubiéramos sido Jairo, hubiéramos dicho, no, pues vamos a la EPS, cómprale un Rolex, ¿cierto? Porque yo a veces digo que somos creyentes en palabra y ateos en acciones, ¿cierto? Porque buscamos a Dios cuando ya no hay opciones humanas, ¿cierto? Cuando no hay nada que hacer. Cuando debiera ser lo contrario. Esa historia es bien interesante. De antemano, Jesús realiza 3 resurrecciones. Jesús realiza 37 milagros en la Biblia, profe, registrados. Sí, registrados. Y dentro de esos 37 milagros, 3 son resurrecciones. La resurrección de Lázaro, 4 días de muerto. La resurrección del el hijo de la viuda de Naín. La viuda de Naín, que eran 2 días. Y esa resurrección de una persona recién muerta. Porque tal vez sí, para las mentes que son como no creyentes, agnósticas, escépticas, si hubieran narrado solo este milagro, hubieran dicho, no, eso no es una muerte, sino esa enfermedad donde la catalepsia. La catalepsia queda como muerta, ¿cierto? Sí. Pero ya con el hijo de la viuda de Naín no podían decir lo mismo, ya era rumbo al sepelio. Sí. Y con Lázaro, pues ya estaba pudiendo. Lázaro ya a los 4 días, ya su dermis, que es lo primero que se descompone, y sus órganos blandos ya deberían estar destruidos. El poder de Dios. Bueno, ahora sigue una historia maravillosa porque Jesús va a la sinagoga, ¿cierto? En Nazaret, en la tierra que se había criado, ¿cierto? Algunos consideran, profe, que Jesús iba cada 8 días al templo. Y no, Jesús no iba cada 8 días al templo, ¿cierto? De antemano, entre sinagoga y templo hay una gran diferencia. Es importante eso, ¿no, pastor? Bien importante, porque realmente en los tiempos de Jesús había solo un templo. Y el único templo era en Jerusalén. Y a Jerusalén, al templo, realmente los hombres ricos iban 3 veces al año, a las 3 principales fiestas judías. Los hombres de clase media iban 2 veces, y los hombres pobres iban solo una vez al año, ¿cierto? Y la Biblia narra que Jesús solo fue 5 veces al templo. Cuando lo llevaron a los 12 años. A presentarlo. Cuando lo llevaron a los 12 años, y en su ministerio fue a las 3 Pascuas, o sea, como un hombre pobre, ¿cierto? Las 3 Pascuas.
Sí que Jesús no iba cada 8 días al templo, Jesús iba cada 8 días a la sinagoga o sinagogue. Y sinagoga es casa de estudio, ¿cierto? Era más como una figura de escuela, ¿cierto? Las sinagogas tuvieron su origen cuando Nabucodonosor vino y destruyó el templo, allá en el año 605 a.C. ¿Estaba abierta qué días, pastor? ¿Cierto? Está el templo, ya le explico, profe. Está el templo destruido, la ciudad destruida y las murallas destruidas. Entonces, algunos judíos, para mantener el conocimiento de la palabra de Dios y transmitirla, empezaron a enseñar en algunas casas. Esas casas terminaron siendo las sinagogas. Habían más de 250 en los tiempos de Jesús, wow. ¿verdad? Más de 250 destruidas por el Imperio Romano. Y en cada sinagoga, imagino, había los rollos, ¿no? Sí, y en las sinagogas fungían durante la semana como una escuela, ¿cierto? Donde había un proceso del Bet Shefer, el Bet Midrash y el Bet Talmud, como un proceso de educación formal. Los judíos eran muy sistemáticos en este tema de la educación, ¿cierto? Uno de los pueblos más educados era el pueblo judío, ¿cierto? De antemano, el pueblo judío tenía escribas, y ser un escriba, donde el 99% de la gente era analfabeta, pero dentro de la cultura judía habían muchos que eran escribas, ¿no? Jesús continuamente encontró con los escribas. Prácticamente un escriba era un doctor. Un doctor, sí. Doctorado. Alguien como usted, profe. Ay, como usted con doctorado. Tampoco es de allá. Así que Jesús fue a esa sinagoga que fungía durante la semana como una casa de estudio. De antemano, en la cultura judía para aquella época era más importante la educación que el culto, ¿verdad? La educación, ¿no? Jesús tenía un triple mensaje, un triple ministerio. Jesús predicaba, enseñaba, ¿cierto? Y sanaba. Pero si nosotros miramos, Jesús sanaba y enseñaba más que predicaba, ¿cierto? Más que predicaba, ¿cierto? Más que predicaba. Sí. Así que, sin embargo, Jesús fue ese sábado a la sinagoga. La sinagoga tiene un sistema de adoración, ¿cierto? Tiene, o sea, así como nosotros, como un orden de adoración. Y dentro de ese orden de adoración había una parte que era la parte principal, que era cuando hacían la lectura de las Sagradas Escrituras, ¿cierto? Las Sagradas Escrituras no están al alcance de cualquier persona, profe. Realmente un escriba gastaba todo un año escribiendo un rollo. Claro. Así que una persona que tuviera un rollo era una persona extremadamente rica para pagarle la vida a un doctor durante todo el año para que escribiera un rollo. Sin embargo, las sinagogas sí tenían su propio rollo en un lugar especial y hacían un ritual especial. Usted lo puede ver todavía en la actualidad, ¿cierto? Sacan el rollo y lo besan y hacen una reverencia, un ritual. Sí. Y después de eso, Jesús abrió las Sagradas Escrituras en el libro de Isaías, ¿cierto? Y me llama la atención que fue en el libro de Isaías, aunque Marcos no lo amplía mucho, pero Lucas lo amplía, la misma historia, porque el libro de Isaías era la verdad presente de esa época. Ustedes saben que han habido verdades presentes. Por ejemplo, los apóstoles predicaron una verdad presente: Jesucristo resucitado. Y ese era el mensaje. Sí. Jesucristo, y por ese mensaje murieron, ¿cierto? En la Edad Media se predicó otra verdad presente. La justificación por la gracia, ¿cierto? Nuestros reformadores. Y la Iglesia Adventista predica una verdad presente, el mensaje en los 3 años, ¿cierto? Pero en los tiempos de Jesús, la verdad presente era la venida del Mesías. Era lo que predicaba Juan el Bautista, ¿cierto? Y o sea que Jesús fue un predicador de la verdad presente, ¿cierto? Él abrió y dijo: esta es la verdad presente, libro de Isaías, la venida del Mesías, ¿cierto? Lo que no le gustó mucho a sus compatriotas fue cuando él dijo, terminó, ¿no? Sí, cuando Jesús dijo: esta escritura se ha cumplido hoy, porque aparte de hacer la lectura, el orador tenía la oportunidad de hacer una interpretación de las escrituras, ¿cierto? Y cuando él dijo: hoy, la interpretación es que hoy se ha cumplido esta escritura. Se gastó mucho tiempo haciendo la interpretación. Sí, Jesús, entonces, ahí sí no le gustó mucho, ¿cierto? No le gustó mucho porque lo veían como una persona muy normal, ¿cierto? Como el hijo de María, de José, ¿cierto? Nosotros lo conocimos acá, era el hijo del carpintero, trabajaba en carpintería, y ahora viene a decir que él es el hijo de Dios, ¿cierto? Y que se ha cumplido esa escritura. Inevitablemente pasa algo, profe, y con esto cierro esta parte. Los que no hemos visto a Jesús queremos verlo. Decimos: ay, tuviéramos una teofanía, nos encontráramos con Jesús, ¿cierto? Pero los que lo vieron no creyeron. No tuvieron el placer de sentir exactamente ese gusto, ¿no? Total, profe. Ahora, se lo negaron. Y la lección termina con 2 historias maravillosas, ¿cierto?
yo creo que son dos historias casi que increíbles, ¿cierto? Solo se pueden visualizar bajo el manto de la fe, ¿cierto? La multiplicación de los panes y peces. Imagínense, 5,000 de tan poco. Y cuando Jesús camina sobre el mar. Sí, esa caminata de Jesús en el mar es... Contra la gravedad, Sí. desafiando una ley de la gravedad. El que crea las leyes de gravedad es el que las puede controlar. Sí, la puede controlar. Muchos han hecho ese intento, ¿no? Han levitado alguna cosa, no sé, usarán truco, no, nunca lo he visto, ¿no? Pero según cuentan, las cámaras lo pueden todo, ¿no? Sí. Esta última lección del día jueves, el título también es muy significativo. Una clase diferente de Mesías. El Mesías estaba ya profetizado, usted lo acaba de decir, era la verdad presente, estaban esperándolo y obviamente ellos esperaban un Mesías con unas características distintas con el que se encontraron. Esta historia de la alimentación de los 5,000 sucede en la planicie de El Batija, al este de Betsaida, que es en la parte norte del mar de Galilea. Y ya han pasado más o menos unos 5 meses de la historia que usted refirió y la que contamos nosotros aquí hace poco. Acá hay algunas cosas que quiero mostrar en esta parte, pastor. Mire, los discípulos acaban de terminar la misión evangelizadora, ¿no?, que les había dado Jesús. Llegan a Capernaum, pero Jesús les dice, no, vayámonos a un lugar más tranquilo, ¿no? Se montan en la barca con el deseo de irse, separarse para estar solos, hacer un retiro, una especie de retiro, y sobre todo muy espiritual con Jesús al lado. Pero las personas reconocen a Jesús, ya Jesús es una persona célebre, famosa, ¿sí? Lo reconocen y se van detrás de él. Y claro, la sorpresa es que cuando llegan a esa planicie, pues lo están esperando 5,000 personas. Ahora, reunir 5,000 personas a alguien en ese tiempo, pastor, si no se reúnen hoy, esos líderes que tenemos hoy en día, ¿no?, con toda la facilidad que dan las redes, toda la parte de esto del YouTube y todas estas cosas. Alguien escribe por YouTube, nos vemos en tal parte para hacer tal cosa y caen allá. Jesús no contaba con nada de eso, era solamente el voz a voz. El mercadeo. Y reunir 5,000 personas, que eran 5,000 hombres porque no se contaban mujeres y niños, ¿no? Entonces pudiéramos decir que eran 8,000, 10,000 personas, básicamente. Y Jesús los ve allí como ovejas sin pastor. Quizás cuando lo escucharon los apóstoles dijeron, ovejas sin pastor, ahora Él va a ser el pastor, Él va a ser el líder, Él los va a dirigir, nos va a decir, y ellos estaban esperando en el momento en que Jesús dijera, bueno, ya somos muchos, ahora sí vamos a la acción, vamos a quitarnos el yugo romano de encima. Eso era lo que estaban pensando. Pero ellos no estaban esperando este Mesías que no venía a gobernar, que no venía a imponer ninguna ley política ni militar, sino que venía a entregar su vida por la humanidad, que venía a redimirnos, pastor. Muy bonito, ellos estaban esperando, porque Zacarías ya lo había dicho, ¿no? Iba a venir un rey. Me parece, pastor, acá, que ese título es muy pertinente. Una clase diferente de Mesías. Y nosotros también hoy estamos esperando un Mesías, ¿no? Hoy ya estamos diciendo que pronto viene, ya ese ya no es el Mesías, sino el rey. Ya nosotros sabemos que sí va a ser el rey. ¿Cómo va a venir? Porque lo tenemos bien claro, ¿no? Estamos esperando es que tome la decisión de venir, ¿no, pastor? Sí, total, profe. Yo creo que yo estoy armando un ciclo de conferencias que se llaman Retratos de Dios. Porque a veces nos han creado una imagen errónea de Dios. Y lo que tenían los discípulos era una imagen errónea de Mesías. Del Mesías. Y como usted lo acaba de decir, dijeron, no, pues aprovechando que hay 10,000 acá, avanzamos contra Roma y los aplazamos. Sí, claro. Sí. Bueno, pastor, esta lección como tal, yo quiero leer esta parte de la hermana Elena G. de White en El deseo de toda la gente, es página 355. Dice, con corazón desconforme, preguntaban, ¿por qué, si Jesús podía hacer obras tan admirables como las que habían presenciado, no podía dar a todos los suyos salud, fuerza, riqueza, librarlos de sus opresores y exaltarlos al poder y a la honra que ellos estaban creyendo que iban a tener?
Total, yo creo que pensaron, bueno, si nos matan, pues Jesús nos resucita, ¿verdad? Sí. Y si un soldado romano nos corta los brazos, nos deja ciegos, pues Jesús nos recobra los brazos, nos deja. Y si vienen muchos, pues aquí hay alimento para todos. Aquí vamos a alimentarlos a todos, ¿verdad? Pues realmente, mis apreciados hermanos, el reino de los cielos es diferente a lo que nosotros a veces pensamos y creemos. Y Jesús no buscaba una gloria terrenal, venía a cumplir una misión, un propósito. Esas herramientas de los milagros solo fueron instrumentos, carriles por el cual transmitir una verdad, y la verdad era que Jesús, Dios hecho Jesús, venía a presentar a la humanidad el verdadero carácter del Salvador del mundo, el verdadero carácter de Dios, y venía a darnos un ejemplo de vida a cada uno de nosotros. Profe, algo para decirle a algún oyente en 30 segundos, profe, que le haya llamado la atención a usted. Bueno, que a veces no nos damos por enterados que Jesús está siempre a nuestro lado y lo buscamos en el último minuto. Y que recordemos siempre, ¿no?, que Jesús no procura una sanidad física únicamente para nosotros, ¿no? Como dijo usted ahora, casi siempre lo buscamos en esos momentos de mucha urgencia física, que es mucho más importante esa sanidad espiritual que Jesús nos ofrece. Perfecto. Yo creo que, mis apreciados hermanos, como miembros del cuerpo de Cristo, como creyentes en un Dios todopoderoso, nunca podemos olvidar que ese Dios que hizo grandes hazañas en el pasado está también dispuesto a hacer grandes hazañas en el presente, ¿cierto? Tal vez nos falta lo que le faltó a los apóstoles cuando fueron a hacer la misión, pero salieron chasqueados porque no pudieron sacar un demonio, ¿cierto? Tal vez nos falta lo que Jesús recomendó, ¿cierto? Oración y ayuda. Dijo, para eso se necesita mucho poder, ¿cierto? Y ese poder se logra solo por medio de oración y ayuno. Y tal vez esa desconexión que tenemos de Dios a veces, tal vez ese deísmo que está entrando en la iglesia y en la mente de algunos creyentes, el creer que está Dios, pero que nosotros solucionamos por nuestras propias fuerzas y que Dios está lejos, hace que no veamos los milagros de Dios. Pero Dios en la actualidad está dispuesto, mi apreciado hermano y amigo, a actuar igual que en el pasado. Amén. Muchas gracias, mis apreciados hermanos y amigos, por haber estado atentos en este su programa Biblia del alcance de todos, un repaso a la escuela sabática. Hasta una próxima emisión. Y por ahora, profe, despídanos en oración, ¿están amables? Como diga, pastor. Padre Santo y Dios Todopoderoso, Señor, gracias por este alimento espiritual que nos has dado. Que los hermanos que a bien tengan por este medio escuchar, no lo que nosotros quisimos decir, sino lo que el Espíritu Santo nos ha inspirado, Padre Santo, que les sirva para edificarlos a ellos. Considero que a nosotros, pastor, nos ha edificado. Esto lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pastor. Bendiciones, profe. Muchas gracias. Gracias.